Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les guste este fanfic, además que no olviden suscribirse y dejar un comentario. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como, Ni loco. Yo quiero ser feliz. Si es así, continuemos con la historia. QHPS Naruto iba al futuro después de la guerra. Capítulo 4. Pasado. Nadie lo cambia. Y el tiempo no lo remedia. Sabía que el mundo no giraba a su alrededor, ni mucho menos, tal vez cuando regrese lo haría, después de salvar a todos en una guerra y demostrar que el Nikurama eran monstruos, pero quien lo sabía, ahora tenía lo que no pudo apreciar antes y eso era suficiente. Las semanas habían pasado monótonas y cortas, pues cuando se había dado cuenta ya había pasado un mes desde que había despertado, casi 2 meses desde que había llegado. La verdad es que ya hace un tiempo no hablaba con Sasuke, ni siquiera discutían, no le agradaba, lo mínimo que hacían eran darse algunas miradas o discutir alguna situación. Sakura tampoco le hablaba mucho, lo regañaba de vez en cuando pero nada fuera de lo normal, y Kakashi seguía igual que siempre. Pero ese día era hermoso, pleno verano radiante, flores vivas y coloridas. Algunas veces se perdía en sus pensamientos viendo alguna planicie, el parque o el árbol de olivo que crecía lo suficientemente cerca para apreciar desde la azotea, cual ya era costumbre visitar todos los atardeceres después de alguna misión. Pero ahora caminaba tranquilo por los caminos de tierra hacia el campo de entrenamiento, teniendo ambas manos en sus bolsillos mientras traía sus audífonos puestos y como ya era costumbre, únicamente tenía una camiseta blanca de manga corta. Pero su distracción fue interrumpida al chocar con alguien que caminaba al frente suya, causando que se tropezara y cayera al suelo, cosa que causó que también su reproductor de música también se cayese. ¡Demonios! Maldijo a sus adentros, no era la única vez que se tropezaba por perderse en sus pensamientos, y vaya sabía lo incómodo que era huir de un gordo viejo borracho gritando tantas estupideces. Rápidamente se levantó y volvió a meter su música en el bolsillo de su pantalón. Camino rápido, no quería algún conflicto tan temprano. Lo lamento Tebayo. Te tendré más cuidado. Y así caminar rápidamente por encima del mayor. Pero rápidamente cerró los ojos con fuerza al sentir como una mano lo retenía, tomando así con fuerza su brazo, perdón. Por favor ya me disculpe, ¿qué más quiere? No recordaba que el Dove sea tan vulnerable. Esa voz, fuerte y gruesa causó que abriera sus ojos con repentina sorpresa, y volteara la cabeza para verlo y aclarar sus sospechas. Oh, hola Teme, buenos días Datebayo. Y así recibirlo con una radiante sonrisa. Bien, la misión de hoy será ir a recolectar algunas plantas medicinales y llevarlas al hospital principal de Konoha. Serán muchas así que nos dividiremos en dos grupos. Sakura vendrás conmigo. Sasuke, Naruto, ustedes irán juntos del norte hasta aquí, yo y Sakura recorreremos todo el sur. ¿Alguna pregunta? Kakashi-sensei, ¿por qué Naruto debe ir con Sasuke-kun? Que yo sepa, Naruto no sabe nada sobre plantas medicinales, así que necesita más su apoyo, además Sasuke y yo podemos estar juntos y así ayudarnos mutuamente. Oh vaya, la arrastrada hace su aparición. Escucho desde sus adentros, aquel comentario al instante lo llenó de gracia, su cabeza se tiñó de rojo mientras contenía todo su aire en sus cachetes para que no se saliera alguna carcajada. De hecho Sakura, tú vendrás conmigo para pulir tus habilidades como futura ninja médico, tengo que pulir tus conocimientos, mientras tanto ni Sasuke como Naruto lo necesitan. Lo único que necesito de ustedes dos es que se relacionen un poco más, ¿comprendido? Pero Kakashi-sensei y yo. Pero fue interrumpido por un estallido de carcajadas, de inmediato todos dirigieron sus miradas a quien las causaban, provenientes del rubio, quien apretaba su estómago con fuerza mientras agachaba su mirada, esbozando una radiante sonrisa y lágrimas que amenazaban con salir. No sabía que a tu amiga le gustará hacer cosplay de Orochimaru, arrastrándose como una serpiente. Eran los chistes de mal gusto que escuchaba en lo profundo de su cabeza, ¿y sabes qué es lo más gracioso? El Uchiha terminó siendo zoofílico. No podía, se estaba muriendo a carcajadas con los chistes de su amigo mientras que sus compañeros lo veían extrañados. Oye Naruto. Dijo un poco más tranquilo, relájate y repite conmigo. Dijo, cosa que Naruto obedeció, respirado grandes bocadas de aire, ahora sí. Bugambilia, acuyo, glanepa, muible, muicle, eucalipto, hipérico, tila, mate y corteza de sauce. Por si no sabías, estudie medicina, vea cara. Pero realmente esas no eran sus palabras cargadas de orgullo y disgusto, por dentro se carcomía el alma mientras mordía sus uñas y sudaba a cántaros. Pero su cuerpo, a control del felino, caminó hacia sus compañeros, caminó hasta darle la espalda a todos, dejándolos boquiabiertos, apuraos que no tenemos todo el día.
Sí, el felino no tenía tiempo y no se andaba con cuentos con su orgullo, nadie podría tachar de menos a Naruto, no en su presencia. ¿Qué fue lo de hace rato? ¿A qué te refieres? No, sabía exactamente lo que había hecho, había reído como un loco por culpa de Kurama, se había encarado sobre Sakura y encima había quedado como un presumido gracias a los conocimientos de Kurama, era obvio que sabía que había sucedido pero no podía explicárselo, al menos no ahora. Sabía que Sasuke no conocía su condición, al menos hasta después de la misión de la aldea de las olas, y aunque sonara bien decírselo ahora que estaban caminando solos en el bosque, sin rastros de otras personas. No tenía la confianza en él o sobre él mismo para decírselo. Te has distanciado más desde que dormimos juntos, te quedas mirando a la nada mientras escuchas música, no le tomas atención a las misiones ni a... Pero aunque le hablara con sinceridad, no molesto ni mucho menos, sin mostrar su mirada resentida hacia el rubio, caminando unos pasos por delante de él. Fueron unos sonidos en el bosque que se robaron la atención del rubio. ¿Oíste eso? Preguntó pero realmente no sabía si la pregunta iba dirigida para él, pues ni siquiera lo miró antes de profundizarse en el bosque. Solo trayéndole un bufido de enojo, realmente el chico podía llegar a ser muy desesperante, antes de correr hacia él. Sasuke. Pero al profundizarse en el bosque, pudo oír claramente los gritos de desesperación del rubio, al menos un poco más lejos que él. Así que sin contenerse, comenzó a correr lo más rápido que sus piernas se lo permitían entre pasto y piedras, esquivando el tronco de los árboles cual con un descuido chocaría. No tardó mucho en llegar con el rubio, en un lugar monótono a las faldas de una montaña en pleno bosque. Pero había algo que le llamaba la atención, había una gran piedra, cual él intentaba cargar sin tener éxito, escuchando los gimoteos de lo que parecía ser un animal. Al acercarse más pudo ver la razón por la que el rubio gritó desesperado e intentaba mover aquella piedra, pues debajo de ella había un pequeño conejo, a producto de una avalancha. A plena vista se veía que el conejo no sobreviviría, la piedra seguramente haya aplastado sus órganos internos, solo le quedaba morir en agonía y un terrible dolor. ¿Qué estás viendo, Sasuke? Ven y ayúdame. Pero allí estaba el rubio, intentando cargar la enorme piedra sobre sus manos. Naruto, él ya no tiene oportunidad de vivir. Déjalo allí para que al menos tenga una muerte tranquila. Había dicho, con un tono frío y desinteresado, pues no le importaba el destino de ese conejo, terminaría muriendo de todas formas. Ante aquellas palabras, sus fuerzas cayeron, causando que caiga de rodillas del lado del conejo, quien lentamente, sus aullidos eran callados, no. Pero sus brazos ya no tenían fuerzas, comenzaban a temblar mientras su visión se nublaba, lágrimas comenzaban a caer a sus rodillas. No, todos tenemos una segunda oportunidad, Atebayo. Gritó, mientras que las lágrimas consumían sus ojos. Rápidamente posicionó ambas manos sobre el animalillo mientras que éste lentamente cerraba sus ojos. Apretó sus dientes mientras se contraía a sí mismo, sabía que esto dolería. Para sorpresa del azabache, un chakra naranja con forma de burbujas calientes sobresalían de las palmas del rubio, solo para rápidamente consumir al conejo. Pero el conejo lentamente volvió a abrir sus ojos, la piedra que lo rodeaba comenzaba a agrietarse, derrumbándose sobre sí misma. Naruto no perdió tiempo, concentró incluso más chakra para que aquel color anaranjado se tornara en uno rojizo, y así la piedra que lo rodeaba se convirtiera en polvo, mientras que éste abría los ojos. Sasuke estaba sorprendido, aquel poder destructivo había pulverizado a la perfección esa piedra para que pareciera una cueva, una pequeña donde habitaba el conejo. Para su sorpresa, no había ni un rastro de sangre, el conejo estaba bien, tan bien que solo se levantó y caminó lentamente hacia el rubio. Le ardían las manos, como si hubiera metido estas al fuego intenso, mientras que su rostro sudaba tanto que se confundían con las lágrimas. Pero a pesar de ese dolor, no pudo evitar sonreír, viendo cómo el pequeño conejo se restregaba en su rodilla en forma de agradecimiento. Si eso valía la pena, con todo gusto aceptaría ese dolor. Pero ese sentimiento, ese presentimiento o idea volvía a cruzar por su cabeza, esa idea tan retorcida que había causando muerte, sangre y lágrimas, como una bala perforaba su cabeza mientras lo veía sonreír. Me estás superando. Desde aquel incidente, siquiera después de esa misión, Sasuke no le volvió a dirigir la mirada, y si lograba hacerlo era una completa de odio cual simplemente ignoraba, no quería tener más problemas con él, al menos por un tiempo y ese tiempo era ese día,
caminando relajadamente por las calles de la aldea y escuchando música, y en definitiva esa era su canción favorita, tan profunda y a la vez tan sensible. Se sentía relajado al escucharla, sentía que se formaba un hueco en su corazón a la vez de una leve sonrisa mientras mantenía sus ojos cerrados, disfrutando el aire caliente de la primavera. Por consejo de Kurama ya hace unos días había comenzado a salir para comprar alimento y así comer más sano, porque según él, no comes lo suficientemente sano mocoso, ve y compra algo más saludable antes de que te mueras por una intoxicación. Tienes que cuidar más tu salud, Naruto. Incluso recordarlo le daba dolor de cabeza. Pero algunas veces le alegraba, caminar por el pueblo escuchando música, sin escuchar o ver las miradas que le dirigían, todo le daba igual cuando tenía los audífonos puestos a todo volumen, y ver la distinta marca de ropa tan bonita y extravagante, cual solo podía degustarse con la mirada, pues no tenía tanto dinero guardado durante esos meses, apenas le daba para comprar verduras, algunas frutas, especias y un poco de carne. No sabía cocinar, así que Kurama le ayudaba, pues él tiene la experiencia de dos mujeres expertas en la cocina. Pero un sonido en especial le llamó la atención, despertándolo de su mundo, pues justo cuando cruzo por un oscuro callejos, al estar en medio de este escucho un claro maullido. Miro a todos lados viendo de dónde provenía el sonido, por favor que no sea el gato Tora. Pensó con algo de cansancio mientras comenzaba a acercarse a aquel bote de basura. Al estar un poco más cerca, no tuvo el cuidado de ver por dónde pisaba, pisando así una lata de refresco, soltando un jadeo del susto mientras soltaba las bolsas al suelo. Ante tal alboroto, el felino salió de su escondite, saliendo de un salto del bote solo para recargarse sobre la tapa de otro, crispando su cola mientras aplacaba sus orejas, las pupilas de sus ojos se rasgaban y dejaba sus colmillos al aire. Al verlo con atención pudo ver que era un gato negro adulto, tenía una cicatriz en su ojo derecho que le impedía abrirlo, podía ver que estaba hasta los huesos, seguramente no había comido en días, junto a barro y suciedad embarrado por todo su cuerpo. Sentía pena por él, sabía que los gatos negros eran muy mal vistos en la aldea, seguramente lo habían golpeado y por eso estaba en ese estado. No podía permitirlo. Sin apartar las vistas del gato, lentamente se fue agachando, mientras con su mano husmeaba entre las cosas de la bolsa, ante la mirada desconfiada del felino, quien lo veía expectante. Cuando al fin apartó su mano de la bolsa, entre sus dedos agarraba un pequeño trozo de carne que había comprado. Al gato se le iluminaron los ojos mientras relajaba los músculos de su cuerpo, pero cuando Naruto intentó acercarse lo único que hizo fue arcar su espalda mientras volvía a tensar su cuerpo. Naruto solo suspiró con resignación, ese gato era realmente desconfiado. Así que solo lanzó el trozo de carne frente al bote donde estaba el gato y se dio la vuelta, no quería que se sintiera incómodo, de todos modos mañana volvería a venir para darle de comer adecuadamente. Pero sin que se diera cuenta el gato, volteó ligeramente su cabeza, viendo cómo este degustaba con rapidez el pequeño trozo de carne, seguramente se estaba muriendo de hambre. Dio una pequeña sonrisa antes de seguir por su camino, no permitiría que ese gato volviera a tener hambre. Como había dicho, la mañana del día siguiente se levantó más temprano de lo usual, ese día no había misiones así que no tendría nada de qué preocuparse por la tarde, pero de todas formas no quería hacer esperar al gato. Así que caminaba más rápido con una bolsa de plástico donde tenía una bolsa de comida para gato, una muy grande para que pudiera alimentarse correctamente. Así que rápidamente llegó al mismo callejón de ayer, pues muchas personas no transitaban las calles a esa hora donde apenas el sol sobresalía de las montañas. PS, PS, PS. Ven gatito gatito gatito, tengo comida, te vallo. Llamaba al gato con la esperanza que estuviera en el mismo lugar que ayer, mientras agitaba la bolsa intentando llamar su atención. Pero para su sorpresa 5 sombras negras corrieron hacia él, eran pequeñas a comparación con el gato de ayer, eran gatos jóvenes que apenas podía distinguir entre la oscuridad que todos eran negros. Estos mismos gatos corrieron hacia él, maullando y gimoteando mientras lo rodeaban desesperados por la comida. Naruto ante esto no pudo más que dar una sonrisa amarga, todos tenían signo de no haber comido en días, estaban sucios y descuidados. Así que no perdió tiempo, cortó con sus dientes el plástico de la bolsa de las croquetas, ya abierta, se hincó en el suelo para poder servir a un lado de él. Rápidamente todos los gatos corrieron hacia el montón de comida, comiendo tan rápido que pensaba que más de uno se iba a atragantar. Pero al igual que ayer, tras terminar de servir una gran porción de comida que llenaría sus estómagos, se levantó, no quería incomodarlos o hacerlos sentir amenazados. Iba a seguir con su camino, pero al darse la vuelta pudo ver al mismo gato que ayer a unos pasos de distancia frente a él.
No quería molestarlo, ni espantarlo, estaba dispuesto a darse la media vuelta y seguir por otro lado, pero no se esperaba que él se acercara lentamente a él, solo para restregar su cabeza entre sus piernas en forma de agradecimiento y rápidamente correr hacia la comida junto a los otros gatos. Esto más que alegría, le causó un reconfortante calidez al rubio, pues seguramente estos gatos habrían muerto en días si alguien no los alimentaba. Entonces la culpa estrujo su corazón y como un rayo una idea cruzó por su cabeza, una realidad estupefacta. Ellos murieron, porque fui un distraído. No me di cuenta de lo mucho que sufrían, no me di cuenta de los gritos de ayuda, no me di cuenta de nada. Rápidamente lágrimas comenzaron a pintar su rostro, no podía dar más que una mueca del mal gusto, sangre había en sus manos por sus estupideces, y ahora se daba cuenta de lo mucho que sufrían, de lo mucho que sufrieron los que eran igual a él, los abandonaban porque pensaban que no tenían remedio, los aborrecían y los dejaban de lado por estúpidos mitos, le desagradaba, el sentimiento en su pecho, odiaba que otros tuvieran que vivir lo mismo, pero no podían defenderse, no podían demostrar su inocencia. Lo odiaba. El cielo volvía a alumbrar todas las flores, cada campo y flor. Esa aire, frescura y aroma, el sentir de los rayos del sol abrir cada poro de su rostro, iluminando sus rubios cabellos, se sentía vivo y cálido mientras escuchaba las melodías tranquilizantes de la música, se sentía tan perdido como encontrado, era tanta alegría, tanta tranquilidad que sentía que su corazón se detendría. Pues si moría quería que fuera allí, tranquilo y cálido entre la oscuridad de sus párpados cerrados, la frescura del bosque vivo y los rayos del sol. Pero su mundo fue interrumpido por un maullido, fue lo que causó que abriera los ojos, y cuando lo hizo, pudo ver a aquel gato viejo con una cicatriz en su ojo derecho, sobre el muro de ladrillos al lado de él, se sorprendió al principio pero no tardó ni un segundo cuando se detuvo para darle una gran sonrisa. Hola Toby, ¿cómo estás, pequeño gatito hambriento? Ya se tenían la confianza mutua para que el rubio le acariciara la melena negra, ya más brillante y más cuidada, y que el felino correspondiera el tacto restregándose en la palma de su mano, era tanta la confianza y el cariño que le tenía a ese gato que incluso le había puesto nombre. Naruto, ya suelta a ese gato callejero. ¿Que no ves que es un gato negro? Ellos son de mala suerte y solo traen muerte. Escuchó gritar a su compañera detrás suya, pues justo acababa de terminar con una misión e iba a llevarle el informe al Hokage, junto a todo su equipo. Acabo de terminar una misión y vi algo que te va a encantar, Tebayo. Estaba emocionado, feliz mientras metía sus manos a los bolsillos, ignorando los comentarios de la chica. Mira. Dijo, solo para sacar de su bolsillo el juguete de un ratón blanco de tela, al gatito solo se le iluminaron los ojos para rápidamente arrebatarle el juguete de las manos y correr por el muro. Toby. ¿Me saludas a los chicos? Diles que estoy viendo a Tebayo. Gritó entusiasmado, formando con sus manos un cono para que su voz resonara aún más fuerte, viendo como al final del muro el pequeño gato saltaba a los arbustos, perdiéndose de vista. Oh, Naruto. Le llamo su sensei, ya a un lado de él, por lo que aparto su mirada para verlo. ¿Por qué te acercas a ese gato? Todo el mundo sabemos que los gatos negros traen mala suerte y... Pero no lo dejó terminar cuando lo interrumpió. Pues todo el mundo es un idiota. Gritó. Nadie sabe lo que han tenido que sufrir por ese rumor. Todo por lo que han tenido que sufrir, sin tener comida o el calor de un hogar, apretó sus puños con ira. Nadie tenía el derecho de decir eso, todas las personas, todos los humanos, realmente, me dan asco las personas que piensan eso. Apartarnos de la sociedad porque creen que somos monstruos. Me dan asco. Gritó, realmente enojado, mientras gotas de sangre caían por sus puños, lágrimas de imponencia amenazaban por salir. Mientras Sakura lo miraba asombrada, incluso un poco triste mientras que Sasuke solo apartaba la mirada. Kakashi solo se quedó sin palabras, el chico podría llegar a ser algo antisocial y callado, pero que odia a la humanidad, fue una preocupación que no tomó en cuenta, una realmente preocupante, pues el chico podría sonreír y ser amable, pero tenía el poder de desatar un gran caos aunque no lo supiera. Oh, hermosos rayos de sol perforando sus rubias hiladas de oro, iluminando sus ojos zafiro extravagantemente brillantes. Pero esos ojos azul eléctrico estaban sumamente perdidos en algún punto fijo del bosque, sentado sobre la rama de un árbol, recargando todo su peso sobre este mientras las facciones de su rostro se iban afilando. No soy lo suficientemente fuerte para vencer a Zabuza o a Aku. Orochimaru será un peligro del que me puedo defender con ayuda de Kurama, puedo ser lo suficiente rápido para evitarlo, pero me gustaría ser más fuerte.
Tendré que esforzarme el doble, voy a entrenar desde mañana, el Rasengan puede ser poderoso pero lo haré aún más. Los murmullos eran casi inaudibles, entendibles, por lo que sus compañeros lo veían preocupados mientras observaban las plantas. Pues ello no quitaba el hecho de que se encontraban en plena misión, mientras que ellos trabajaban él se tomó unos minutos para descansar, cuales se habían convertido en horas. Oe Naruto, ¿qué te parece si dejas de preocuparte tanto por el futuro y vas a convivir con tus compañeros? Por mucho que no me guste, es mejor que te diviertas, degusta tu vida tranquila, tú más que yo sabes que no te queda mucho tiempo de paz. Es por ello que me preocupo, quiero que esos momentos duren más y más. Para eso necesito ser mucho más fuerte. ¿De qué te preocupas, pequeño carroñero? Para eso yo te he acompañado a tu segunda oportunidad. Yo te tengo que proteger tanto como tu cuerpo soporte mi chakra. Ahora no te preocupes, ve a conquistar a Luchia de pacotilla, por mucho que me disguste la idea de que compartas tu vida con él. Por ahora no te preocupes por tus bajones emocionales o esas alucinaciones. Disfruta tu vida, disfrútala como si no hubiera un mañana, pequeño idiota. Lo escuchaba atentamente mientras dejaba su estrés y preocupación de lado, cerrando los ojos con cansancio, respirando el pesado aire fluir con el caliente aire del verano, subiendo y bajando sus hombros con pesadez. Tal vez tengas razón, pero, no podía permitírselo, hacía una mueca de dolor al pensarlo. Pero sin más, sin opción aparente, suspiró con pesadez, abriendo los ojos con tal sentimiento, te quiero mucho, Kurama. Cosa que le causó una carcajada en sus adentros. Yo también, pequeño demonio. Ve y conquista a tu Uchiha. Y antes de que terminara, su propio cuerpo fue arrojado por la rama, cayendo así boca arriba, Kurama, qué chistosos. Dijo con claro sarcasmo mientras el viento movía sus rebeldes cabellos, enredándose con la hierba alta del bosque. Dijo con claro sarcasmo mientras el viento movía sus rebeldes cabellos, enredándose con la hierba alta del bosque. Caminaba tranquilamente entre la maleza del bosque, teniendo entre sus manos una canasta de paja. Tenía una mueca aburrida y seria, miraba con desinterés todo lo que lo rodeaba, árboles, plantas, pájaros, incluso el ruido que producían. Con ambas manos en sus bolsillos blancos, su cabello azabache muy bien peinado por naturaleza. Ese era Sasuke Uchiha, con la cabeza en blanco caminaba por la vasta naturaleza, dentro de esos pocos momentos donde se relajaba, no escuchaba los gritos de la fastidiosa de su compañera, las malas quejas de su sensei o los jodidos ojos azules de Naruto, su piel tersa y suave como una pluma, su olor a vainilla que lo embriagaba o sus hermosos cabellos de oro igual de suaves que el algodón más liviano, tal parecido a las nubes. No. Agitó la cabeza hacia los lados, tenía que olvidar a ese rubio, tenía que hacerse fuerte para superarlo, a él y a su chakra extraño. Incluso recordarlo le causaba una sensación desagradable en la cabeza, como incineraba con gran facilidad la piedra sin dañar al conejo, incluso lo había curado sin mayor esfuerzo, era una inquietez que lo devoraba, era envidia, tendría que saber de qué se trataba ese chakra extraño con o sin su consentimiento. Pero sus pasos fueron frenados al sentirse atado a algo, unos brazos rodeando su cuello. La idea que se tratara de la pelicliche cruzó como nube en su cabeza, cual solo le causó fastidio, comenzaba a lidiar con una sanguijuela que no se separaba de su espalda. Cuando agitó levemente la cabeza de lado para gritarle apártate fastidiosa, pues ya incluso tenía las palabras, estas siquiera se limitaron en salir, sus labios apenas se habían movido para soltar un jadeo ante tan repentina aparición, pues veía como su compañero de equipo, Naruto, se aferraba a él desde su cuello, esbozando una enorme y radiante sonrisa, acercando de sobremanera su gran sonrojo hacia su rostro, donde había como máximo 10 centímetros de distancia entre sus labios, labios redondos de melocotón. Apostaría lo que fuera a que estos tenían el sabor a fresas frescas y eran tan suaves como un bombón tan esponjoso y lujurioso. No. Rápidamente tomó conciencia de sí mismo, apartando su rostro, cual ya había tornado un leve color rojizo, mientras que sus labios temblaban de euforia por probarlos del contrario. ¿Qué quieres, Tobe? Pero no se iba a mostrar nervioso ante la cercanía de este, no, su orgullo no se lo permitía. Nada, solamente venía a preguntar si me dejarías volver a tu casa. No me gusta quedarme mucho tiempo en casa tan solo, además podríamos ir a entrenar juntos como han. Pero ni siquiera lo dejó terminar cuando este redirigido su mirada hacia él, ahora no era de sorpresa o algún sentimiento similar. ¿Y yo por qué quisiera entrenar con un idiota como tú? Era de fastidio, sus ojos, su voz, eran completamente enojadas mientras que mantenía ese toque frío e hiriente. ¿Eh?
Lo había tomado por sorpresa, después de tanto tiempo y esfuerzo, eran las mismas expresiones que le daba antes, cuando eran niños, cuando eran adultos, nada realmente había cambiado, nada. Yo nunca amaría a un demonio como tú. Esas palabras resonaron como campana en lo profundo de su cabeza mientras que se mantenía mirándolo, mirando ese fervor para hacerlo sentir miserable. Sin mucho esfuerzo lentamente apartó sus brazos del cuello del moreno, quien aunque no lo mostrara sintió un vacío y frialdad donde antes calentaban los brazos del trigueño, quien ahora solo se limitó a bajarlos, sin apartar su mirada, cual ya era más triste y callada, donde esa sonrisa fue borrada, sustituida con una mueca de preocupación entre sus labios. Y yo, a plena vista, sus ahora tristes ojos comenzaron a empañarse ligeramente, mientras comenzaba a frotar las telas de su pantalón, cosa que el contrario no pasó desapercibido, el rubio comenzaba a sentirse nervioso. ¿Hice algo para que te molestaras? Me refiero a que bueno, creo que no hay problemas entre nosotros dos, digo, si ese es el problema. Tú eres mucho más inteligente que yo, eres mucho más fuerte y más valiente, eres en todo mejor que yo, por eso quiero saber si hay algo que te molesta, porque, eres mi mejor amigo, aunque yo no sea el tuyo, no quiero tener problemas, no contigo por favor. ¿Podrías decirme qué sucede? Por favor. Le sorprendió, todo lo que sentía el rubio lo había expresado con tanta sinceridad y a la vez tanta tristeza, que lo había conmovido, las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos junto a ese ligero sonrojo en sus mejillas. Él solo era un espectador ante sus facciones, tan tímidas y sumisas, a las que le había prestado tal atención, que solo bastaron unos segundos para tener las respuestas a sus inseguridades. Se dio la vuelta, dispuesto a hablarle de frente. No Naru, no estoy enojado y menos contigo, solo que has estado distante estos últimos días y cuando hablas te sueles comportar extraño, muy diferente a como te conocía, y aunque no me desagrada, algunas veces me preocupa que te estés guardando demasiado siendo una persona tan alegre. Como lo había dicho, su voz era tan calmada y a la vez preocupada, solo lo había escuchado así una vez y estaba a punto de morir, no lo creía, sus ojos negros en la profundidad de sus propios ojos azules, cuales amenazaban por desbordarse en lágrimas al ver que alguien a quien realmente amaba se preocupara por él, de tal manera y tan cerca. Quiero que me cuentes sobre tu chakra extraño. Pero era Sasuke Uchiha, arruinando los mejores momentos, no es normal la naturaleza de este, quiero saber cómo lo controlas y cómo lo obtuviste. Solo sí, recuperando su brillante sonrisa y sus ojos llenos de vida, cual Sasuke solo se limitó en dar una pequeña sonrisa, una cual apenas él podía ver, me dejas dormir en tu casa. Serás la primera persona a la que le cuento esto así que tienes que decir que soy tu mejor amigo. No me hagas decirlo Usura Tonkachi. Oh vamos Sasuke-kun, tú dices Naruto, eres mi mejor amigo, y yo hoy mismo te muestro mi pequeño secreto. Además tu casa queda más cerca y va a haber una tormenta muy fuerte, no quieres que me moje por tu culpa ¿verdad? Solo le quedó suspirar con derrota, podía llegar a ser muy persistente, bien, Naruto, eres mi mejor amigo y no te cambiaría por nada. Era más de lo que le había pedido, que se conformará con eso. Y fue suficiente para que el rostro del rubio se tornara rojo cual tomate casi al instante, sin apartar su gran sonrisa. También eres mi mejor amigo Teme, y sé que si muriera, haría lo que fuera por estar un día más contigo Tebayo. Aunque había verdad en sus palabras, no con la palabra amigo, había tocado algo en el corazón de Sasuke, sintió como este se removía, incluso comenzó a tener picazón en la nariz mientras que lágrimas amenazaban por salir. Sabía que eso era una hazaña imposible para cualquier ser humano, pero como lo había dicho, con tal sinceridad, que sin saberlo su corazón le creyó que ese hiperactivo rubio haría una tontería por él, y después de la muerte lo buscaría para pedirle perdón y darle una sonrisa. En una parte muy profunda, se lo creyó. Está haciendo frío. Hay que apurarnos, si esto sigue así nos mojaremos antes de llegar a casa. Cual el contrario se limitó en asentir con su cabeza. Tendría razón pues el cielo contemporáneo de fríos colores templados, una combinación grisáceas entre nubes de colores negras y grises, mientras eran coloreadas por luces radiantes color plata, siendo percibida por un segundo para decorar el cielo, mientras que aquella misma fuerza era la que impulsaba las ondas de choques con las ramas de los árboles en frenetismo en cuanto los césares de viento llegaban, era la perfecta reacción de lluvia. Eran aquellos árboles que tintaban de vida aquel camino, un remoto camino en el bosque, rodeados únicamente con la maleza de este. Allí se encontraban, caminando de lado frente a aquel camino en un silencio sepulcral mientras cada uno se perdía en sus propios pensamientos.
Cada uno se caía al zas de un trueno al iluminar su mirada ojiazul. Como cada pelo de su tez se crispaba al sentir la energía en el aire, le ponía los nervios de punta. No podía evitar bajar la mirada sintiendo las primeras gotas de lluvia sobre su frente. No era pena ni mediocridad, era aquel pensamiento de culpa que no lo dejaba escapar, porque simplemente no podía evitarlo. Era la primera lluvia que sentía después de su muerte. Muerte. Era irónico, caminaba al lado de la persona que lo asesinó, la misma persona que ama y amo. Y aunque esa incomodidad lo carcomiera, no pudo evitar levantar ligeramente su mirada para ver aquellos ojos ónix, aquellos mismos que lo mantenían cautivo, cuales a la vez miraban curiosos sus propios ojos azules. Evitó al apartar la mirada aquel momento que se había tornado tan incómodo, al menos para él, aunque eso no evitó que el chico apartara su mirada. No le incomodaba, y mucho menos, tales actos solo hacían que su rostro se tintara de rojo mientras sentía revueltas en su estómago, pero a la vez sí era un sentimiento diferente. Nunca deseo tener a Sasuke así, nunca lo imagino y realmente no tenía cabeza para hacerlo. Tenía claros sus sentimientos hacia su mejor amigo, desde el primer día en que no lo tuvo entre sus brazos supo que su nombre se había grabado en su corazón, pero en serio. Nunca se imaginó estar con él bajo el cielo estrellado besándose y dormir ambos abrazados. Tan solo recordarlo causaba que su rostro se convirtiera en colores rojizos, recordando su suave olor, sus delicadas caricias o siquiera el profundo color de sus ojos tan cerca de los suyos, el toque entre sus labios con los suyos solo causaba que se perdiera en su mundo, sin tomarle atención a la gran tormenta a la que se avecinaba. Sin pensarlo o predecirlo, recordando aquel sueño vivido en la oscuridad de sus párpados, fue un golpe el que lo despertó, uno tan fuerte en la parte de su estómago que causó que cayera de espaldas sobre el suelo de tierra. Fue un rayo cual cegó su mirada, cual causó que sus instintos se cagaran en un sonido en blanco, perforando con su luz cada reflejo de sus ojos, cuales rápidamente se convirtieron en pavor al ver una sombra conocida, una parada frente a él, oscurecida por la luz de la tormenta pero no lo suficiente para no reconocerla al instante. Tan rápido como llegó a su mente, desapareció, aquel sonido de las ramas meciéndose con agresividad regresó, el sonido de las gotas cayendo sobre el suelo y aquel olor a tierra mojada. Pero mientras su vista volvía a la normalidad, pudo ver claramente cinco cabezas negras y peludas a su alrededor, mientras tomaba compostura, sus maullidos y gemidos comenzaron a inundar sus oídos. «Einaru, ¿estás bien?» Y su voz, ofreciéndole la mano parado justamente donde había visto su sombra, fue lo primero que lo cautivó. Sí, estoy bien gracias Sasuke, y así tomando su mano para lentamente levantarse. Aún así no le tomó mucha atención, casi al instante su vista se vio dirigida hacia aquellos gatos negros, quienes no dejaban de magullar mientras iban de lado a lado descoordinados, «¡Ey gatitos, cálmense por favor!». Pero no importaba cuánto lo reprochara, ninguno hacía caso omiso en sus palabras, en cambio, aquellos maullidos desesperados comenzaron a aumentar. Al verlos con atención, intentando averiguar la razón, su vista se vio dirigida a uno en especial, no caminaba como normalmente lo hacía, cojeaba de una pata trasera, la derecha, mientras que una mancha iluminada por los rayos de la tormenta fue lo que le mostró una tinta roja manchando la mayoría de su pelaje. ¿Cuál llegó como bala una idea en su mente? «Obito», murmuró, casi inexistente en el viento pues siquiera el moreno fue capaz de escucharla. «Naruto, ¿qué está sucediendo?», preguntó, pero ni siquiera fue escuchado cuando el rubio se echó a correr en la profundidad del camino directo a la aldea. Cual solo le causó molestia antes de chasquear la lengua, idiota. Y así murmurar por lo bajo mientras entre sus cejas un ceño se formaba antes de correr a dirección del rubio. Inclusive en las calles vacías, barrios se teñían de negro ante la lluvia, los relámpagos iluminaban los callejones abandonados y todo el lugar, pues realmente ese día toda la aldea parecía abandonada bajo el agua y la matiz del monótono día gris. Lo admitiría, cuando se trataba de correr él era muy rápido, inclusive a los pequeños felinos les costaba seguirle el paso bajo la intensa lluvia, manchando así sus pelajes de barro, a él también el barro de impregnaba en la mayoría de ropa, tintándola de colores marrones mientras sus cabellos despeinados se aferraban a su frente, caídos gracias a la lluvia. Esta comenzaba a molestarle, más el hecho de que sus pasos cada vez más se hacían más pesados, su vista comenzaba a nublarse y al parecer el camino del rubio no existía, pues solamente caminaba en línea recta sin sentido. Aunque no tardó mucho cuando entre un callejón abandonado y el muro se aferró, paró al quedarse frente al pero los gatos no se detuvieron, se adentraron mientras sus gemidos aullantes se volvían nuevamente al escuchar.
Aquello le llamó la atención más al ver la interrupción del rubio, cual solamente se quedó en las puertas de la oscuridad mientras las constantes gotas de agua hacían que sus rubios mechones cubrieran sus ojos. Tal vez era orgullo o mediocridad porque paró a una distancia del rubio y no tendría la voluntad de ir. No. Veía con curiosidad al rubio pero nada más que eso, algo de desconfianza tintaban sus ojos entrecerrados viendo la mirada caída del rubio. Pero aquella desconfianza fue rápidamente sustituida por asombro, incluso tuvo que dar un paso hacia atrás con sorpresa, pues aquello que tintaba el agua no era realmente poco. Pero aún más se sorprendió cuando aún así el rubio se adentró, viendo cómo sus labios temblaban, mordiéndolos con fuerza para callar y aún así caminar para adentrarse hacia aquella oscuridad. No. Murmuró por lo bajo. Un mal presentimiento lo carcomía, un dolor en lo profundo de su pecho que no le permitía avanzar porque sabía que dolería como cualquier herida abierta y aún así se resistió porque esa no era su herida, era un dolor ajeno al que simplemente podía pasar de largo. Apretó sus manos con fuerza, no lo haría y aunque no lo admitiera, sabía a la perfección el dolor que afrontaría aunque no lo comprendiera. No lo dudo, sin siquiera lo pensó antes de correr a donde antes estaba Naruto, sobre un charco de agua y lodo frente a la gran oscuridad del callejón, cual de frente incluso se veía aún más grande y oscuro. Pero su vista no se fijó en el aproximado o en el color, no, directamente su vista se dirigió al rubio y a los pequeños gatos, quienes solo se quedaban sentados alrededor de Naruto. Sentado miserable sobre el suelo de piedra entre barriles de basura, allí estaba, mientras que entre sus brazos yacía una pequeña bolita de pelo y a un lado un pequeño plato de comida con croquetas. Para ver con atención el lugar un rayo tuvo que hacerse presente iluminando así cada rincón del lugar, no había nada extraño a excepción de esas pequeñas gotas de sangre que tintaban el camino. Sabía que si se aferraba más a él lo terminaría lastimando, aunque eso significaría dejar de aferrarse a su calor, cual ya se había extinguido dejando solamente un frío e inerte pelo medianoche, sabía que sus lágrimas terminarían mojando su empapado pelo pero simplemente no quería apartarse. Había perdido, había sentido, había visto cada muerte como una mierda en su vida, como cada vez lo carcomía más en su cabeza, pero esto era algo lejos de lo que su corazón fuera capaz de soportar, un hoyo donde no vería la luz matando a alguien para sentirse mejor como lo había hecho antes, Hiruzen, sus padres, Gaara, Asuma, Jiraiya, nada, no había tenido el valor de tomar su cuerpo inerte y decirle que todo está bien sabiendo que mentía, viendo como cada vez aquella vida se extinguía mientras lentamente sus párpados se cerraban para ocultar sus ojos negros de pupilas dilatas, se iría con los ojos más hermosos que había visto este planeta. Un grito de dolor se asomó entre las paredes, rebotando entre sí para ser callado por los rayos del cielo mientras que la lluvia compartía su tristeza, pero aún así no se molestaba en darle cara, no podía dejar solo al pequeño gato o siquiera apartar la mirada, no para desquitarse con la vida misma. Y así los gimoteos continuaron, cada grito que se asomaba hasta quebrarle la garganta, para volver a empezar en un dolor constante donde ni siquiera lo podía dejar atrás. Pero él ni siquiera se atrevía a dar un paso atrás, no viendo lo que el mundo le iluminaba porque donde alguien ve, otro siente y alguien ilusiona. Porque no era un cuerpo entero lo que el rubio sostenía, no para los ojos del mundo, era el inerte cuerpo de un animal al que se le habían quitado los ojos, únicamente dejando cuencos negros donde la sangre se desbordaba, partes del estómago regados hasta lo profundo del callejón, sosteniendo así una bolsa vacía de huesos donde antes había una hermosa vida, ahora sostenía un cuerpo donde incluso su mente tenía que ayudarle, nadie saldría vivo al ver aquellas palabras grabadas en los muros con la propia sangre que no tenía intenciones de desaparecer. Demonio, tú serás el siguiente, no estás a salvo, basura, mereces esto y más, maldito demonio tú serás el siguiente. Incluso a Sasuke le costaba asimilar aquel acto tan endemoniado y aún sin saber las razones porque ninguna sería merecedora de un castigo tan macabro, menos en Naruto, él ayudaba incluso a la mariquita más pequeña y alimentaba a las ratas que rogaban por comida, él no merecería nada de esto, nada. Pero lo que más le sorprendía era el poco miedo que mostraba, le daba la más mínima importancia a la sangre tintada en las paredes, sabiendo que por alguna razón fue su culpa, solamente se lamentaba en gritos infames, sin temor ni miedo, solo tristeza bajo el canto de la lluvia y la tinta de la sangre bañándolo. No sabía ni cuánto tiempo había pasado, minutos o siquiera horas.
No lo carcomía el pensamiento en aquellos profundos ojos zafiro, siquiera aquel brillo en sus pupilas, del vaivén del fuego en su rostro tan perdido en aquellos cálidos colores en lo profundo del matiz del iris de su rostro. Sintiendo cada toque de frío atravesar la ventana, así deslizándose por el liso roble de madera del suelo hasta chocar contra su inerte cuerpo, pues realmente poco le interesaba. Al menos ello creía en contrario mirándolo a un lado de él. No recordaba, no sabía o siquiera imaginaba ver al rubio en tal estado, pues sabía que aquellos ojos únicamente eran deslumbrados por el cáliz del fuego, no por la felicidad que derramaba a diario. Verlo allí sentado únicamente frente al fuego de una chimenea cálida en medio de una casa fría, su casa abandonada cual siquiera se interesaba en remodelar desde que su familia habría partido ya hace un tiempo, era tan miserable, verlo allí mientras pares de felinos dormían sin fin entre sus piernas, tan cálidos y calmados que parecía irreal que ya hace una hora cortaban sus gargantas con aullidos desesperados llenos de impotencia y dolor. No se atrevería a decir que era una verdadera arte ser cautivado por aquella escena, pero simplemente no podía apartar su mirada, no era hermosa y siquiera morbosa, pero simplemente no podía apartar la mirada de aquellos ojos que le llenaban de tristeza e incertidumbre. Nunca imaginó ver al rubio en aquella fase, sabiendo aquel mensaje cual sus ojos emanaba como si las cicatrices de su piel se trataran, no era más que aquel vacío que te deja alguien al partir de tu corazón. Lo siento, fueron aquellas palabras dirigidas al viento sin siquiera apartar la mirada del fuego, seguramente tu mirada asesina se trate porque traje a 6 gatos sucios y abandonados a tu casa, lo lamento en serio Tebayo. Pero su tono, no era más que triste y delgado casi en un susurro, Naruto, solo hay 5 gatos contigo. Pero ni siquiera dijo palabra ante ello, sabiendo perfectamente a qué se refería. No seas más doble de lo que eres Naruto, ya te he soportado muchas veces en mi casa, que tengas invitados no será un problema. Le hubiera gustado, le hubiera encantado que el rubio reprochara ante ello, que gritara, ¿a quién le dices dobe, estúpido teme? Que hiciera uno de sus berrinches y que se soltara gritando para iniciar una pelea que terminaría en sus carcajadas por alguna estupidez suya, pero no, sus ojos simplemente se quedaron impresos sobre el fuego escuchando con claridad aquellos ronroneos de los felinos negros, tan solo allí, quieto, impune ante sus palabras. No podía hacer nada más que mirarlo con aire de tristeza en un brillo en sus ojos azabaches, cual solo se limitaron a suspirar con derrota antes de apartar su agotada mirada. No, no me molesta que se queden un tiempo ok. Pero al decirlo, ya con la cabeza en alto viendo el rostro apático del rubio e inclusive un tono más calmado del que solía demostrar, este siquiera le hizo caso más que antes de llenar sus pulmones con el caliente humo del fuego y dejarlo oír en un pesado suspiro. Se debió sentir horrible, fueron las únicas palabras que dijo antes de dirigirle la mirada, sin una sonrisa o alguna lágrima en sus mejillas. Cuando perdiste a tu familia, ni siquiera puedo imaginarlo Sasuke, seguramente siempre que respiras sientes ardor en una herida abierta. Pero esbozó una sonrisa, al menos una pequeña mientras devolvía su mirada al fuego, eres demasiado fuerte Sasuke. Pero aquellas palabras solo causaron una muestra de enojo y vergüenza en el rostro del moreno, ambas cejas suyas se crisparon antes de chasquear con fastidio, eran aquellos comentarios que las personas no se hartaban de decir. Estaba dispuesto a levantarse que incluso fueron centímetros que lo distanciaron con el suelo cuando volvió a hablar. Pero yo sé que toda esa fachada es falsa, eres muy orgulloso para demostrar lo que sientes en realidad teme idiota. Sorprendido pues su voz había sido más suave e incluso un poco alegre, se dio la vuelta para verlo realmente, sus ojos azules iluminados con el frenesí del fuego y la felicidad que naturalmente él emanaba y una ligera sonrisa solo para él. Solo viéndolo a él. Tal vez deberías dejar libre ese dolor al menos un momento Sasuke. Su mente quedó en blanco ante aquella sonrisa, quedó totalmente paralizado mientras su cuerpo se dejaba hacer al suelo nuevamente, su mente y alma no se encontraban en ese momento, cautivadas por el matiz de la magia de sus ojos. Sin precedentes, lentamente y con cuidado de levantar a alguno de los felinos se deslizó entre ellos para siquiera dar un paso atrás, apoyando todo el peso en sus piernas para poder levantarse y aún así sin apartar aquella sonrisa en sus ojos. No se esmeró mucho en caminar por la madera crujiente para acercársele al chico, sin apartar ninguno su mirada o su sonrisa alegre. Sin más al estar lo suficiente cerca de él, se sentó siquiera a unos centímetros de distancia, suaves con facilidad sus rodillas rompían en ligeros toques, llamando la atención del moreno.
Naruto en un movimiento lento recostó su cabeza sobre el hombro del moreno, quien sorprendido se apartó un poco en un movimiento involuntario, pero Naruto ni siquiera se aferró, mantuvo su cabeza puesta sobre su hombro cual bastó incluso estirarse un poco para seguir en esa posición. No le quedó mucho más que suspirar, a los momentos volvió a su posición inicial para mantener al trigueño a gusto sobre su hombro. No iba a preguntar ni el porqué de aquella acción repentina, solo quería disfrutar de aquellos acogedores segundos que el rubio le había encarado. Sentir su respiración junto a la suya mientras que aquel calor corporal los inundaban en un cálido y especial momento, ninguno se quería apartar y ninguno lo haría. Sasuke. Su voz ahora más calmada fue la que llamó su atención. ¿Sí? Te quiero mucho, Sasuke, te aprecio tanto que, sé que, en el futuro, mis sentimientos nunca, nunca, cambiarán. Yo también te aprecio, Dobe. Dijo cual mientras lentamente dejaba sus fuerzas caer sobre su espalda para recostarse en el cálido suelo de roble, cual siquiera tardaron segundos para que Naruto lo siguiera, restregando sus cabellos entre el pecho y el hombro del azabache mientras que con tal confianza mantenía firme su mano izquierda contra el pecho cubierto por la tela azul de su camisa. Me gustaría que algunas cosas fueran más sencillas. ¿Más sencillas? Preguntó con algo de cautela y curiosidad. Y aunque quisiera, aún seguía aquel nudo en su garganta que no dejaban escapar esas palabras que tenía en la punta de la lengua, un dolor tan pulsante que le causaba que dudaba si respirar lágrimas saltarían desde sus ojos mientras cientos de emociones chocaban su mente, pues aún tras pensarlo una y otra vez, seguía siendo el mismo sentimiento que le causó siquiera el tan solo pensarlo. Naruto era una tierna persona, tenía un corazón de oro y tan puro que dudaba realmente que existiera otro similar. Sabía que podía ser algo torpe y eso de cierta forma le causa un temor en lo profundo de él, que las palabras que tanto se había tardado en articular fueran rechazadas por palabras que simplemente no quería escuchar. Era aquel nudo de agonía que siquiera lo dejaba respirar. Naruto bastó que el aire llenara sus pulmones para así calmar al corazón elocuente cual palpitaba sin frenesí subiendo y bajando su pecho conforme el tiempo pasaba. Me molesta que tú, a pesar de todo sigas sonriendo como un idiota, como si nunca sintieras el dolor de esa herida, que puedas vivir tu vida en soledad y aún así mostrar una sonrisa, tener sueños y esperanzas y están, pero siquiera pudo articular palabra antes de que el rubio lo interrumpiera. ¿Quién dice que no me duele? Apuesto a que nunca me habías visto llorar, pero, sé lo que se siente estar solo recostado en una cama fría en una habitación completamente desconocida, nunca lo demuestro porque sé que nunca van a hacer algo al respecto, pero, sé que también estás tú y otras personas al igual que yo. Tal vez suene estúpido, pero yo quiero afrontar esta oscuridad con alguien similar, que tanto como yo y él seamos nuestros peldaños. Ese es mi sueño, esa es mi esperanza, Sasuke. Es tan solo que respires me hace querer ayudarte, que ambos podamos ser fuertes juntos, es tan solo mirarte querer ser más que tu amigo, quiero ser tu familia. Su voz fue tan calmada, tan sincera y dulce mientras no despejaban el mirar de sus ojos, siendo únicamente palabras escritas con el hilo de su corazón que cautivó al moreno. Este no dijo nada, siquiera respiró ante sus palabras, se quedó impune y conmovido ante tal sinceras palabras, palabras tan únicas para él, tan profundas y a la vez tan desenfocadas que sentía que por primera vez veía una luz al final de tan extenso túnel. No dijo nada, mientras una de sus manos viajaba hasta remover y acariciar ligeramente sus cabellos de oro, perdiendo su mirada ante tan bello color. Ambos se quedaron allí en un silencio tan cómodo únicamente con el crujir de la madera sobre el fuego y los constantes ronroneos que los gatos hacían ante tal calor abrigante. Fueron muchas emociones en un día, incluso para él, entonces sus cristalinos ojos zafiro no tardaron en caer, mientras que sus párpados se dejaban caer al lado del pecho del moreno, se aferró a él tanto como pudo mientras que el sueño se lo venía llevando. No tardó mucho que aquellos párpados que amenazaron con cerrar lo último que vieron fue el vaivén del fuego al frente en la chimenea, antes de que el sueño inundara su cuerpo hasta al fin callarlo.